Para poner en contexto, cuéntanos los indicadores de movilidad laboral que se identifican en este reporte y cómo los ha afectado la pandemia. En la investigación que realizó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, nos concentramos en ver la transición de las personas en torno a la pobreza, es decir, si caen a la pobreza o salen de la pobreza. Y también Ujú. examinamos la forma en la cual cambian de posición en la escala de ingresos. De esta forma, los principales resultados son que alrededor de 20% de la población cayó en una situación de pobreza, mientras que solamente 16% logró superarla, lo que nos da un saldo neto de 4 puntos porcentuales, que agregado a los que permanecen en la pobreza durante todo el tiempo, pues nos da que tenemos a final de 2020 un 44% de población pobre. Esto es 2 puntos porcentuales más de lo que suele reportarse. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tiene una cifra de 42%, pero la razón es que ellos dan fotografías de la situación de pobreza y nosotros lo que hemos hecho es seguir a lo largo del tiempo la serie de cambios que van sumiendo en la pobreza a las personas o haciéndolas salir. Ese es el principal resultado y después examinamos qué parte de la población alimenta a la población pobre y qué parte pues ha permanecido en las situaciones extremas de siempre ser pobre o de siempre estar en los estratos de mayor ingreso. Ahora, ¿qué nos dices de la pobreza salarial laboral? Bueno, lo que encontramos es que está teniendo una nueva composición. No solamente es una cuestión de haber aumentado, sino que también 13 millones de personas que antes no habían sufrido pobreza alimentaron a la población pobre. Y esto proviene de estratos Ujú. intermedios, pero también de estratos altos. Y es una situación preocupante porque pues personas que nunca habían experimentado esta situación ahora se ven sumidas en ella. Por supuesto que estos 13 millones hay que también contrastarlos con los cerca de 10 millones, un poco más, de personas que lograron salir de la pobreza, lo cual nos habla, este movimiento de 13 millones cayendo en pobreza y 10 saliendo de ella, de que hay una gran volatilidad en el mercado de trabajo respecto a la línea de pobreza que se utiliza. Esta volatilidad tiene mucho que ver con el efecto desigual que tuvo la pandemia sobre las actividades económicas. Sin duda afectó a muchas más personas de forma adversa, pero algunas pudieron mantener su actividad económica e incluso tener algunas mejoras en su ingreso porque, por ejemplo, produjeron bienes y servicios que pues no fueron suspendidos durante la pandemia e incluso su demanda aumentó. Puede ser el caso, por ejemplo, de los alimentos. Y en este sentido, pues Ujú. no hay un efecto idéntico para todos de la pandemia. Ahora, ¿qué podríamos esperar de la recuperación? ¿Cuáles son las expectativas y qué factores son fundamentales para superar esta pobreza laboral? Bueno, el panorama no es optimista. Me temo que como ha ocurrido en el pasado con situaciones que se acercan a lo que hemos sufrido, tardaremos mucho tiempo en recuperar las condiciones de empleo que existían antes de la pandemia. Que hay que decirlo, esas condiciones de empleo no eran las mejores. Teníamos más de 2/3 de la población en la informalidad, me refiero a la cantidad de trabajadores que estaban participando, y además con remuneraciones que no terminaban por afianzarse y que a pesar de que tenían un efecto reducido sobre la pobreza, era un efecto transitorio. Hacia más adelante, entonces, será necesaria la participación del sector público, del gobierno federal en particular, para apuntalar la economía, teniendo un apoyo a las pequeñas, medianas y microempresas que pues han tenido problemas para generar el empleo o han recortado las remuneraciones.
se requiere una política económica más decidida de la que hemos visto en tiempos recientes. Rodolfo, ¿y el aumento al salario mínimo anunciado el año pasado podría ayudar a superar esta situación más rápido o tiene que ir acompañado de esta política que nos mencionabas y otros factores? Antes de la pandemia, el salario mínimo había tenido un efecto favorable sobre la movilidad laboral. Había permitido a un buen grupo de trabajadores mejorar sus ingresos. Pero la pandemia ha suspendido parte de este efecto porque pues, se han perdido empleos y parte de esos empleos se beneficiaban de los aumentos del salario mínimo. Lo que se requiere es un aumento en la actividad económica que genere una mayor demanda por empleo y esto a su vez se combine con alzas moderadas del salario mínimo para que se tengan aumentos en las remuneraciones. Desafortunadamente el salario mínimo no es la única herramienta, el único instrumento que puede generar mayor bienestar. Tiene que estar acompañado por otros factores y en este caso la política económica tiene que ser mucho más decidida. Bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, Rodolfo de la Torre, director en Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muy buenas tardes. Un gusto, buenas tardes.